11:43 minutos, hora Caracas, Venezuela, y nos acompaña desde Alemania Jochen Kleinschmidt, quien es investigador asociado de la Universidad Politécnica de Dresde. Nos acompaña, como bien lo decíamos, desde Alemania. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Buenos días. Muy buenos días y bueno, quería preguntarle qué implicaciones tiene el inicio de este proceso de negociaciones ahora dentro del bloque europeo con respecto a la adhesión de Ucrania. Básicamente es una decisión importante, va a iniciar un proceso largo y complejo si recordamos el acceso de países como la República Checa, Polonia, etcétera, ha durado varios años, algunos procesos han durado incluso más, así que es un inicio, pero es una decisión importante que da sobre todo un señal de decisión y de solidaridad de los países europeos con Ucrania, algo que era muy necesario después de noticias como que, por ejemplo, los países europeos no iban a cumplir con el número de municiones que iban a enviar a Ucrania, que en general el apoyo ya no era tan decidido en materias de armamentos como iba a ser necesario y que la contraofensiva ucraniana una verdad como se esperaba al principio, así que era una decisión necesaria, era una decisión también esperada por los expertos de política europea. ¿Este es un espaldarazo que le da la Unión Europea a Ucrania? ¿Perdón? ¿Este es un espaldarazo que le da la Unión Europea a Ucrania en el inicio de estas negociaciones, algo que esperaba Ucrania o algo que había pedido de manera más insistente después del inicio del conflicto con Rusia? Es correcto que lo habían pedido, es un aporte importante al avance de Ucrania, es importante también para mantener la convicción de los ucranianos en el proyecto europeo, su adhesión a la integración europea a largo plazo, tal vez merece avances importantes. Varios necesitan cumplir y todavía es necesario pelear a una clara visión del futuro para Ucrania y un aspecto concreto, un aspecto visible para esa visión de una Europa de Lisbon hasta Gdansk que siguiera Baerbock también en sus discursos. Quisiera preguntarle además cuál es el proceso que quizás de alguna manera vimos que fue tardío en el quizás lo apresurado de Ucrania, porque recordemos que habían ciertos factores que no se habían cumplido para la adhesión de Ucrania, creo que incluso antes de que iniciara el conflicto con Rusia, donde se señalaba que no se cumplían con ciertos protocolos o compromisos que debe tener el bloque europeo, como por ejemplo la transparencia del país o de las instituciones. Hubo avances importantes en varios capítulos. Hay que recordar que el proceso entero avanza en 35 o incluso más así llamados capítulos que incluyen aspectos como la transparencia, la educación, infraestructura, diferentes aspectos de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que va a ser todavía proceso complejo que se va a negociar, habrá grupos de trabajo sobre diferentes asuntos. Se puede también pausar el proceso como hemos visto en el mismo proceso con otros países. Si no hay avances en algunos aspectos, otros aspectos no van a poder avanzar mientras el país está en guerra con Rusia, pero por lo menos se ha iniciado un proceso concreto, regulado, administrativo, para básicamente mostrar que sí existe un futuro para
Ucrania dentro de la Unión Europea. ¿Cuál es su estimación de lo que está sucediendo actualmente en el conflicto Rusia-Ucrania? Aún al inicio se hablaba de que este podría ser un conflicto largo y parece que lo es, que nos lo demuestra todo el paso del tiempo que ha sucedido. Parece que va a ser un conflicto largo. Muchos expertos dicen que ahora uno no puede esperar que termine antes de 2025. Pero de todas formas hay que recordar, aunque geográficamente la contraofensiva ucraniana no ha avanzado como uno esperaba tal vez al inicio de este año, la alta presión rusa utilizando sus armas para la defensiva contra esta contraofensiva ha llevado a la destrucción de grandes partes de las Fuerzas Armadas rusas que ya no disponen, por ejemplo, casi no disponen de tanques modernos, han perdido una enorme cantidad de su artillería, están utilizando ahora, por ejemplo, obuses del tipo D-30 que vienen esencialmente de la época de la posguerra. Así que ya no es el ejército considerado como moderno, considerado como uno de los más fuertes del planeta. Ahora parece más y más a una fuerza armada de tercer mundo que está utilizando una gran cantidad de efectivos, que está utilizando esencialmente sus soldados poco entrenados como carne de cañón para frenar esa contraofensiva, y en algún momento es enteramente posible, es enteramente plausible que va a colapsar. Justamente hace unos días recibimos la noticia que las fuerzas ucranianas ahora también están avanzando en el sur, en el distrito de Jersón. Han avanzado sobre el río Dnipro en el sur, así que abrieron otro frente donde Rusia aparentemente tiene pocas fuerzas pesadas, mecanizadas para contestar. Es todavía posible que esa contraofensiva será exitosa. No sabemos exactamente en qué periodo, pero no se puede decir cómo se han oído voces en los medios de comunicación que la contraofensiva sea un fracaso. No se puede decir eso. Todavía queda mucho tiempo para esa decisión, y Ucrania ha logrado importantes puntos, no solo en el conflicto en la tierra, pero también, por ejemplo, con la reapertura del corredor comercial para buques en el Mar Negro, y con los diferentes ataques contra la península de Crimea, ha mostrado que sigue mejorando su performance militar, y si sigue el apoyo occidental, si sigue el apoyo de los países de Europa y de Estados Unidos, es enteramente posible e incluso probable que va a liberar más terrenos y que va a seguir dañando gravemente al ejército ruso. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales a revisar qué está sucediendo en este aspecto de la posible adhesión ya de Ucrania a la Unión Europea, también lo que está sucediendo actualmente en este conflicto. Muchísimas gracias, Jochen. Gracias a ustedes. Nos acompañó desde Alemania Jochen Kleinschmidt. Él es el investigador de asociados de la Universidad Politécnica de Dresde, y vamos a hacer nuestra segunda pausa de Noticias Globovisión Internacionales. Ya regresamos con más.